Esta es la W en el Congreso de la República. Conectamos inmediatamente uno de los debates más interesantes que se están adelantando. Laura, Daniela, ¿de qué se trata? Sí, pues Julio, mire, ayer avanzó el debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara, se aprobaron 7 artículos, pero realmente pues lo que empañó el debate fue una discusión que se produjo por cuenta de la votación de una proposición para que se estudie artículo por artículo de la reforma laboral y no en bloques, pues como suele hacerse. Esa proposición la presentó el Centro Democrático y pues hablaron de una supuesta jugadita para que no se aprobara. Por eso nos conectamos a esta hora con el representante John Jairo Berrío del Centro Democrático. Bienvenido a la W. Laura, muy buenos días para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Y pues también saludamos a la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico. Buenos días. Buenos días, Laura, a los oyentes y a la mesa de trabajo. Pues, representante Berrío, se iba a aprobar esta proposición para estudiar artículo por artículo, para detenerse en cada punto, pero finalmente no prosperó. Ustedes hablaron de una jugada del gobierno para no aprobarla. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Pues claramente este es un proyecto de ley de gran envergadura que va a afectar a millones y millones de colombianos, sobre todo porque afecta de manera negativa a la micro y la pequeña empresa, que en conjunto tienen el 72%, el 78% del empleo, lo generan ellos adicional con la mediana empresa. La micro y la pequeña empresa son nada más y nada menos que el 98.8% del tejido empresarial colombiano. Así que este es un país de micro y pequeños empresarios y lo que queremos es que la gente escuche el debate, lo entienda y sobre todo los mismos congresistas entiendan qué es lo que están votando. Por eso consideramos que el votar artículo por artículo hacía más consciente a cada uno de los congresistas de saber qué están votando y por qué lo están votando adicionalmente. Sin embargo, cuando la votación iba claramente mayoritaria en favor de que se votara artículo por artículo, se bajan de el sitio al lado del presidente, tanto el director de Colpensiones como el ministro del Interior y la misma ministra de Trabajo, a dialogar con las bancadas aliadas al gobierno y de pronto la votación extrañamente comienza a cambiar en favor de que no se vote artículo por artículo. Eso consideramos que es una intromisión indebida del gobierno, en este caso del Ejecutivo, en la independencia de poderes que tienen que dejar al Congreso trabajar de una manera libre y desprevenida. Sí, representante María del Mar, pues mire, la oposición dice que lo que buscaban con esta proposición era profundidad, pero pues ustedes lo que mencionan es que realmente lo que se busca es dilatar. De hecho, pues usted mencionaba ayer que llevan meses, días esperando que se active nuevamente el debate de la reforma laboral para que haya debate. ¿Usted qué tiene que decir pues respecto a esto que menciona el representante Berrío? Pues mira, esta es una reforma que lleva 2 años en discusión. De hecho, este es el segundo texto que se radicó y que, digamos, fue una primera versión, después se radicó una segunda. Ha habido 12 audiencias públicas, lleva 2 años en comisiones, se han eliminado 23 artículos y yo misma que he sido empresaria y que me he dedicado a defender a las pymes, te puedo decir que la primera versión y esta versión son bastante distintas y se ha llegado a grandes acuerdos y digamos también a grandes beneficios para las pequeñas y medianas empresas, acceso a crédito, acceso a subsidios de nómina en todos los sectores, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece muy maniqueísta es que se diga que se quiere discutir, pero llevamos 2 semanas sentados esperando a que entren, rompen el quórum. Mira, la semana pasada duramos 1 semana, 2 semanas solo votando impedimento porque rompían el quórum. Entonces ahora lo que nos dicen es, vamos a votar artículo por artículo porque queremos trabajar a fondo y debatir. Nosotros nunca nos hemos opuesto al debate, lo que sí queremos pues es que no nos rompan el quórum. Mira, después de aprobar tan solo 3 artículos, de discutir 3 o 4 artículos, se rompió el quórum otra vez y por eso se tuvo que levantar la sesión.
Interrumpí. Sí, pues representante Berrío, yo vuelvo con usted y quiero insistir en la pregunta que le hicimos sobre la proposición que generó ayer polémica en la plenaria de la Cámara, porque pues no termina de responder nuestra pregunta, y es si realmente la oposición con esta proposición para estudiar artículo por artículo busca realmente dilatar la discusión o que se debata a profundidad el texto. Recapitulando un poco la respuesta en la que iba y de manera muy concreta, pues tengo que decirle a la representante que no estoy de acuerdo con ella en el sentido de que esa reforma se presentó hace 2 años. No, hubo una reforma que se presentó, se hundió, y este es un nuevo proyecto de ley totalmente diferente en su proceso nuevamente ante el Congreso de la República. Así que no podemos juntar 2 años en un debate cuando este es un proyecto de ley totalmente diferente. Segundo, y es que realmente llega a plenaria hace apenas 1 semana, 2 semanas, y realmente ayer fue el segundo día de debate del articulado, apenas el segundo día del debate del articulado. Por lo tanto, y considero yo, no tiene que haber afán, no tiene que haber las carreras en que se nos tiene acostumbrados a veces en el Congreso de la República a aprobar ciertos proyectos de ley, como fue tal el caso donde en la reforma pensional el debate duró 2 horas y de manera olímpica se pasó una proposición por parte de las bancadas de gobierno pidiendo que nos adhiriéramos a texto de Senado, anulando totalmente el debate en la Cámara de Representantes. No tiene nada de malo, todo es positivo que se debata de frente al país, se debata de frente a los emprendedores, a los empresarios que generan el empleo, sobre lo que los afecta directamente. Entonces no hay ningún inconveniente, creería yo, al respecto. Ahora, frente a que el Centro Democrático o la oposición les dañe el quórum, primero es una herramienta legal, no estamos haciendo nada ilegal. Y lo segundo, pues ayer estuve hasta el final de la sesión y varias curules nuestras estaban allí sentados los representantes a la Cámara, pero podíamos observar cómo curules vacías sí estaban a las que pertenecen partidos claramente aliados al gobierno, inclusive las curules del mismo gobierno. Entonces no somos nosotros, en este caso, que nos dañamos el quórum. Sí, representante María del Mar Pizarro, ¿hay afán, como lo menciona el representante Berrío, de aprobar la reforma laboral? Porque realmente lo que pareciera es que pues en los últimos periodos se dieron prioridad a otros textos, ¿no? Como la reforma a la salud, que finalmente se hundió y se vuelve a presentar ahora, y pues hay otros temas por debatir también, como el presupuesto, que finalmente también se negó. ¿No cree que este afán y esta intención de quizá negar el debate pues habla muy mal del Congreso, que fue precisamente lo mismo que pasó con la reforma pensional, que ahora pues por esa razón se estudia en la Corte Constitucional? Pues realmente este proyecto de ley yo no considero que se esté debatiendo con afán. Si llevamos 2 semanas intentando hacer quórum, no 1 semana, sino 2 semanas intentando hacer quórum para votar impedimentos. Si los congresistas, digamos, no llegaran 2 horas tarde, no rompieran el quórum, no se fueran temprano, pues seguramente hubiéramos podido votar impedimentos en 3 días y podríamos dedicarles largas horas al articulado, pero fue un poco lo que pasó en la reforma pensional. Sí, se rompía el quórum, llegaban tarde, por ejemplo, los congresistas de la oposición piden mociones de orden 15 veces en una sesión, recalcan sobre un mismo tema, todos dan el mismo argumento, entonces realmente no hay un debate de ideas, sino jugaditas para dilatar la discusión. ¿Qué pasó con la pensional? Pues en la pensional lo que sucedió es que dilataron tanto que cuando se llegó a la discusión ya no iba a haber tiempo para aprobarla, digamos, para conciliar las 2 versiones. Entonces tocó un poco decidir si nos acogíamos al texto de Senado y, digamos, adhiriéndonos a la democracia. La mayoría votó por acogerse al texto de Senado, pues porque sentimos que es supremamente importante que los adultos mayores de este país tengan un ingreso mayor a 80,000 pesos, los que están en la pobreza monetaria. Sí, pues agradecemos a nuestros representantes a la Cámara, al representante John Jairo Berrío del Centro Democrático, gracias por acompañarnos, y también a la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico por este debate que continuará en la plenaria de la Cámara sobre el mediodía de hoy.